Sabes que es muy habitual que uno se esté encontrando con gente que te dicen, no sé qué me pasó y en qué momento me pasó, pero había cosas que antes me entretenían que ahora ya no. Mirar un informativo, mirar un partido de fútbol, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Algún espectáculo o alguna ceremonia de no sé, ascensión de algún... Es como que de golpe se apagó todo ese entretenimiento y uno lo ve como si fuese una calidad oxidada, ¿viste? Sí, no sé qué habrá pasado ahí en muchos de nosotros que dejaron de ser atractivas las cosas que antes nos entretenían. Claro, atractivo significa que algo te atrae y cuando algo Mm. te atrae te conectas a su campo energético, entonces te metes. Es como si te metes en un partido de fútbol y te lo crees y apoyas a uno, todo tu sistema energético va a ir a una. Lo mismo que cuando uno se siente amenazado físicamente, necesita que todo su sistema mental se acomode y acompase una respuesta agresiva. O sea, yo me tengo que defender, con lo cual el otro tiene que convertirse en una amenaza y todo lo que diga o haga va a leerse en tono amenazante para motivar mi respuesta. Pues lo mismo que a nivel físico, por criterios defensivos, la energía se unifica, se mete, se sumerge en la situación y actúa en consecuencia a ello. Lo mismo pasa cuando te desconectas. Si yo dejo de poner atención y energía en algo, hay un momento que se rompe el hechizo, se deshace ese encantamiento y eso que antes me movía cuando estaba metiendo, desaparece. Se rompe el flujo de energía y ya no hay una devolución. Miro la política y digo, qué tontos son. No me creo nada de lo que dicen. Mira su partido de fútbol, digo, ¿por qué no habéis dicho nada en todo ese tiempo? Digo, iros a tomar por saco, no me interesa ya vuestra película. O sea, hay un momento en el que una vez que se has hecho el hechizo, si no vuelves a entrar, porque si vuelves a entrar te va a pasar lo mismo, hay un momento que te desenganchas. Es lo que a la mayoría de la gente le ha pasado con la televisión y con los medios de comunicación tradicionales. Ahí el desencanto ha sido tan mayúsculo que es prácticamente irreversible. Y eso es la gran victoria. Entonces, sigue habiendo gente que ve las noticias, pero ya en canales alternativos y filtradas. Ya rara vez van a la fuente directa de información, salvo que sea para trolear, boludear, váyase como darles mensajes irritantes y molestarles. Básicamente contraatacar con la legítima defensa. Entonces, cada vez que aparece, uy, va a haber algún apagón de, qué sé yo, de luz. Bueno, a ver, ¿cómo me preparo espiritualmente para prender una vela en mi mesa? Entonces, yo la pienso así, y no sé si estoy pecando de ingenuo, o realmente es un salto evolutivo que estamos dando, ¿no? Es una adaptación inteligente porque al fin y al cabo de lo que se trata es de para prepararse. Muchas veces el que comparte noticias en un tono alarmista, es decir, que comparte la preocupación que trasladan los medios de desinformación, cree que se está adaptando y preparando, pero no está haciendo nada. Realmente no te prepara para nada porque son demasiados frentes abiertos. La economía se va al carajo, la biología se va al carajo, la educación cada día van a pervertir más a los menores. Digo, no, si todo eso siempre ha sido así, no está cambiando sustancialmente el tono narrativo. O sea, si vamos a leer titulares de los años 90, hablaban de era glacial y de calentamiento global al mismo tiempo. Las dos cosas. Todo se va a congelar y todo va a arder como el infierno. Y las dos cosas a la vez. Nos han dicho que la economía se va al carajo siempre, que va a petar todo siempre, que este modelo es insostenible siempre, desde que tengo uso de razón, siempre se ha dicho. Pero es que si te pones a ver una película de los años 30, dicen lo mismo, exactamente igual, mucho antes de que naciéramos. Entonces, hay una serie de base narrativa que es permanente en todos los tiempos. Y ahora la base que es permanente hay que aprender a identificarla y a filtrarla. O sea, hay un 90% de las noticias que son humo, que no son reales y que no se van a cumplir. Hay un 10% que se cumple. Lo otro son proyectos, propósitos, cosas que están sobre la mesa, leyes que se publican aquí. Perfecto, eso está muy bien, que lo conozcas y lo sepas, pero fíltralo y que eso ocupe un 1% de tu tiempo, un 1% de tu información. Y como tú dices, incluso asumiendo que sea cierto, ¿cómo te vas a preparar? Pues también un 1% de tu tiempo. Ya te espabilarás cuando toque. O sea, que la economía vaya bien o mal, la global, no cambia tu política económica. Tú quieres que tu política económica sea inteligente, vaya bien, piensa a medio y largo plazo. No va a cambiar que la coyuntura social sea horrible. Me interesa tener mi economía saneada siempre, pase lo que pase a los demás. ¿De qué me sirve que haya bonanza económica si mi economía es un asco? Prefiero que sea al revés, entre comillas, ¿no? Si a todo el mundo le va mal, pero a mí me va bien, digo, bueno, por lo menos a mí me va bien. Yo he hecho mi parte, el resto que haga la suya. Entonces, bajo ese concepto o falsa idea de
tengo que prepararme, digo, bueno, ¿prepararte para qué? ¿Cómo te preparas? Pues llevando una vida lo más ordenada y virtuosa que puedas. Eso siempre va a ser así, independientemente de lo que pase en el exterior. Y como tú dices, y si pasa, no te preocupes que algo positivo le sacaremos. Algo Totalmente. aprenderemos de ello. Si tú me pones una dificultad grande, mi respuesta tiene que ser igual de grande para poder sobrellevarla. Entonces, me obliga a dar lo mejor de mí mismo, porque si no me hundo con el resto. Ahora, Robert, todo nos lleva a una verdadera revolución individual, ¿no? Que nace de nuestro metro cuadrado, de nuestras cuestiones de acá abajo, y luego por decantación parece que nos vamos encontrando con seres y vamos siendo una comunidad que nadie organiza. Y esto estaría como echando por borda algo que la gente, no toda, pero una gran mayoría, gran cantidad, mejor dicho, no mayoría, pero cada vez menos, esperaba, y algunos esperan, que es el líder supremo. O sea, el relato del líder supremo se hizo pelota. Y fíjate que estamos hablando ahora de ordenar nuestra economía, bueno, ordenarnos energéticamente, de tratar de ejercer la especie en las cuestiones diarias, ¿no? El líder supremo, como un padre mitológico o una madre mitológica, eso desde luego no existe. Precisamente, si algo tiene que tener este despertar espiritual, es el liderazgo interno, es decir, convertirte en el padre y en la madre, y tal vez tú eres más padre o más madre, también ver dónde te polarizas más, pero ser capaz de ejercerlo a ti mismo y en todo caso reconocer en otros lo mismo que hay potencialmente en ti. Puedo ver en ti un líder comunicador que trabaja con virtuosismo en su área y yo voy a tratar de alcanzar el mismo virtuosismo en mi propia área. Eso es básicamente lo que queremos. Queremos buenos referentes. Queremos que el que tengo a mi lado saque lo mejor de sí. Nos han educado en una política y en una cosmovisión según la cual si a mi hermano, si a mi colega, si a mi amigo le va peor que a mí, yo salgo mejor en la foto. Cuando lo interesante es que si a los demás les va muy bien, eso me coloca una presión competitiva que si soy inteligente la voy a aprovechar para extraer un mayor rendimiento. Básicamente es promocionar a los buenos, generar un clima meritocrático para precisamente de esa manera que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Y eso requiere trabajo interno para no caer en la trampa de la envidia y de querer destruir al otro para quedar yo mejor. Digo, no, hazlo tú bien y si el otro lo hace mejor, pues lo tomas como referencia para superarte. Ojalá lleguemos a ese punto y por eso nadie necesitará ningún tipo de líder ni nadie que le diga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque uno mismo ya estará lo suficientemente bien alineado con su brújula interna para saber qué es lo que tiene que hacer él en cada momento y situación. Este tema por un toque, Robert, ahí se acaba de conectar una amiga que me encargó una pregunta para vos, y como la aprecio mucho, me acordé, y es el momento, y me dice, Marcos, preguntale a Robert por el tema de la narcolepsia, que ella tiene, ¿no? Y que de golpe, ¡plum!, se les apagan las ventanas, las luces, todo, y bueno, en ese momento no solamente que duerme como un oso, sino que a veces tiene unos flashes y unas cosas que cuando despierta se las acuerda, ¿no? ¿Qué es ese estado, Robert? ¿Qué es un astral? ¿Es un viaje? ¿Qué onda? Porque no hay mucha ciencia que explique esos procesos. Es un acceso involuntario y directo hacia el astral. O sea, es un viaje astral forzado a la fuerza. Entonces, el cuerpo físico queda en un estado similar al del sueño y, por lo tanto, la conciencia que todavía queda activa pasa automáticamente al plano astral. Normalmente con poco control y suele suceder como resultado de alguna fragmentación en el cuerpo mental. O sea, básicamente, cuando nosotros vamos al astral es porque parte del mental ha quedado dormido y por lo tanto pasamos a nuestro cuerpo onírico, cuerpo emocional o cuerpo de cuarta dimensión. Lo que produce la narcolepsia es que esto se produce de una manera fortuita e involuntaria y además la mente ha quedado entre los dos mundos. No ha quedado en este mundo físico anclado a los cinco sentidos, con lo cual se ha desconectado de los cinco sentidos, pero no ha desaparecido. Sigue estando consciente, sigue estando en su proceso racional y por lo tanto cuando va al otro lado todavía le queda suficiente consciencia mental como para relatar lo sucedido. Lo que pasa es que normalmente no tiene tanta potencia la mente y por eso cuando es secuestrada en el astral o está en ese estado de flashes, tampoco tiene tanto control sobre lo que está pasando. Pero básicamente, como decíamos, es eso. Es un estado fisiológicamente donde el cuerpo le saltan los plomos, la mente se queda entre los dos mundos y pasamos directamente al astral. Y digamos, ¿hay alguna característica en los seres humanos que tengan una predisposición a esos viajes? O es como que, no me gustaría usar la palabra azar, ¿no? Pero digamos,
¿por qué o para qué les pasa a algunos seres individuales eso, ¿no? Porque al ser involuntario, pero alguna causa debe tener, o un para qué, o algún filtro, algo hay que produce que eso se genere, ¿no? Para que eso suceda, tiene que haber poca cohesión en el cuerpo mental. O sea, algo parecido cuando una persona, por ejemplo, se relaja mucho mentalmente, incluso si alguien fuma mucha marihuana, si bien no tiene narcolepsia, los síntomas que empiezan a producir son parecidos. Estás un poco en el otro lado. Cuando decimos que alguien está ido, alguien está con la empanada, alguien está en otro lado, es algo parecido, pero a un nivel mucho más liviano. Hay configuraciones personales que están más en el otro lado. Y esto se debe a que el control que ejerce la mente es bajo, o a veces es tan alto que colapsa y se rompe. Pero básicamente lo que ocurre es que hay un momento que las compuertas que consiguen cerrar el aparato mental, lo que me hace que yo esté concentrado aquí y ahora, si eso se rompe de golpe, entonces las compuertas se abren paso al cuerpo onírico o cuerpo de cuarta dimensión y por eso entro al otro lado. La función energética o espiritual que tiene esto es precisamente poder navegar entre los dos mundos y establecer ese puente de un modo mucho más consciente. Los que somos viajeros astrales hacemos todo tipo de experimentos y esfuerzos para conectar esos dos cuerpos, o sea, para hacer algo parecido al estado de narcolepsia, pero generado voluntariamente. Entonces, si una persona tiene, entre comillas, la suerte de generar esos estados, claro que tiene la externalidad de que pase de una manera involuntaria, pero que le surgen muchas veces, realmente está teniendo la experiencia astral que buscamos muchas veces, con lo cual tiene ese registro mucho más marcado. O sea, la ventaja es que va a comprender mucho mejor cómo se fusiona el mundo mental y el mundo emocional. Mientras que los demás, si bien lo haremos de una manera mucho más orgánica y tranquila, también requerirá muchísimo más esfuerzo conseguirlo. Recién citabas a la marihuana, ¿no? Que puede inducir a que eso pase. Ahora, ¿qué onda si optamos por algunos de esos caminos donde hay elementos externos que nos podrían llevar a un estado de... ¿Eso no tendría una consecuencia como para vagar en algunas oscuridades astrales? ¿O lo ves indiferente? En principio, no hay una relación directa entre drogas igual oscuridad, pero sí indirecta. Es decir, al aflojar demasiado el control de tu mente, cuando tú entras al otro lado, lo haces en un tono abúlico, en un tono cansado, en un tono apático, y eso hace que tu capacidad volitiva cuando vas al otro lado esté muy mermada. Si está muy mermada, cuando se te engancha una entidad, la capacidad que tienes de quitártela es mínima. Es decir, si en el estado de narcolepsia o narcotizado que tiene un individuo, su capacidad para atender a lo que está pasando en su realidad es más baja, lo mismo pasa en el otro lado. Si aquí estoy atontado, allí también estaré atontado. Y eso es lo que puede hacer que, si bien ya ese otro lado es bastante pródigo en encuentros con entidades cuya naturaleza puede ser molesta, si además cuando entras lo haces muy atontado, todavía tienes menos anticuerpos defensivos para poder lidiar con esas entidades. Bien, bueno, a tener en cuenta todos esos datos, ¿no? Ahora, en ese astral o ese 4D, ¿uno se encuentra con de todo? ¿Es lo mismo que el 3D? Sí, es lo mismo que el 3D en el sentido de que la categorización de entidades es lo mismo que aquí. Aquí, igual que te puedes encontrar un animal doméstico, un gatito que viene a que le acaricies, te puedes encontrar un gato agresivo porque estás entrando en su territorio. O sea... Ay, se nos clavó Robert. No sé si retornará o no. Se nos metió una entidad ahí. ¿Qué onda? Nos quedamos sin Robert, está pensando. A ver si lo podemos recuperar. Vamos a guardar un ratito. A ver, Robert, te tengo de nuevo. Ahí está. Habíamos quedado que bueno, que hay de todo en la 4D. Me estabas explicando eso, que es igual que acá. Sí, exactamente. O sea, al igual que con un gato. Ahí se nos clavó de nuevo. Bueno, evidentemente nos entró una entidad medio oscura y nos clavó el vivo. A ver, Robert, aguanta un toque. A ver, ahí está de nuevo. Che, Robert, para mí que se nos mete una entidad 4D más o menos acá, porque cada vez que querés explicar el gatito, ¡plup!, se te clava ahí. Bueno, pues igual, un mismo animal
animal puede ser agresivo o puede ser dócil en función de si entras en su territorio, si le vas a dar de comer, si no, pues lo mismo. Que aquí en la 3D tampoco podemos simplificar, decir que hay personas buenas y personas malas, sino que según la naturaleza de la relación, algunos evidentemente son más propensos a la bondad y otros a la maldad, pero hasta dentro del propio experiencia humana, una misma persona puedes ver su Dr. Jekyll y su Mr. Hyde. Pues en la 4D es exactamente igual. Entonces, pensar todo es malo, no es todo malo, todo es bueno, tampoco es todo bueno, e incluso de lo malo puedes extraer algo bueno y de lo bueno puedes extraer algo malo. O sea, a veces vas con una entidad luminosa y no te aporta nada o incluso te confunde porque lo que te dice no acabas de entenderlo y extrapolarlo a tu momento, lo tomas de manera literal y eso te puede hasta perjudicar, y al revés. De una experiencia con un ser negativo, puedes aprender más de la naturaleza de esa realidad, puedes entender alguna clave sobre tu vida. Así que, al igual que en esta vida, exactamente las mismas lecciones se pueden extraer en otro lado. Vas a otro universo, vas a otro nivel de realidad, vas a otra capa de esta Matrix y puedes aprender cosas de lo más interesantes. Lo mejor es que aprendas de todo, con independencia de aquello que consideres bueno o malo, porque parece que vamos al otro lado y nos volvemos infantiles y simples. Pero esto es bueno o esto es malo, o esto es buena onda o mala onda. Digo, bueno, a ver, pues igual que en la vida es bueno tu paso por el instituto, por la universidad, por tu trabajo, fue bueno o fue malo. Digo, bueno, pues visto con perspectiva, todo es útil, todo es entretenido, todo es interesante y en función de tu nivel de sabiduría y discernimiento será más interesante o menos. Ahora, Robert, a ver cómo te formulo esta pregunta. Suponte que mañana pudiese viajar, no sé, a algún otro planeta, si es que existe, no sé, porque la verdad uno más investiga y no sabe si son reflejos, planetas, estrellas, luces, qué es lo que son, pero bueno, suponte que viajemos, ¿no?, a otro lugar, con otra Tierra, con otra presión atmosférica, no sé, con otro calor, con otro sol. Y yo digo, bueno, voy a hacer un año de vida allá, y me vengo acá a la Tierra nuevamente, y digo, bueno, pero las condiciones de la Tierra son totalmente distintas a las de allá, o sea que mi vida allá, como experiencia en la Tierra, mucho no me sirve más que para contarla y tener algo de historia para transmitir. Mi pregunta es, si hago un astral, me voy a la 4D, o tengo, no sé, un flash o lo que pinte, ¿qué es lo que puedo sacar de ese viaje para aplicarlo en la 3D? ¿Nos sirve para algo? O es que, digamos, porque hay como una promoción de los viajes astrales de corrientes holísticas bastante manipuladas, ¿no? Porque se notan que son marketineras que promueven estas cosas, ¿no? Y la gente a lo mejor, no sé, debe creer que va a ver su futuro, no sé cómo funciona. Por eso te lo pregunto, si realmente uno lo tiene que hacer por experiencia o hay cosas de allá que sirven para acá. O Absolutamente. Hay muchísimas cosas muy útiles y simplemente hay que tener en cuenta que por fractalidad, analizar el mundo astral es como analizar este con otra configuración energética. Que sea otra configuración energética es el equivalente a, ¿te iría bien ir un año, por ejemplo, a vivir a China, a la India, a otro país? Bueno, es otra cultura, son otras reglas de juego. Digo, sí, pero la experiencia del ser humano es la misma. Los principios arquetípicos que te vas a encontrar son los mismos. Los problemas míticos que hay en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, son los mismos. Amor, odio, valor, justicia, lealtad, honradez. Lo mismo, cuando uno va a otro país se da cuenta de que hay otro marco cultural, pero no hay un país de despiertos y un país de dormidos. En todos los países hay el mismo nivel de borregos, la misma cantidad de borregos y de gente que está dormida, simplemente que obedecen a otro marco cultural. Entonces parecen muy despiertos en algunos temas que les resbala y que no les importa, pero luego son absolutamente devotos y sumisos en otros. Pues cuando vamos a astral es lo mismo. ¿Tenemos otras leyes? Sí, pero esencialmente el Kybalión, las leyes astrológicas son idénticas en el astral y aquí. Hay una serie de principios universales que se expresan igual. Y allí, al estar deformados o explicados en otros términos, puedo experimentar cosas que aquí cuesta mucho entender y allí las veo perfectamente amplificadas. Por ejemplo, el principio de la manifestación energética, que aquí es muy lento, allí se ve tan rápido que lo entiendo mejor. ¿Cómo funciona la energía? ¿Cómo funciona la vibración? Allí lo entiendo mucho mejor que aquí. Así que muchas afirmaciones metafísicas que hacemos aquí, allí las podemos comprobar de un modo mucho más directo y experimental. Mientras que aquí muchas veces tenemos que tomarlas como un acto de fe. Sí, porque he leído que todo es vibración, que todo está, y en cambio ahí, vale, ahí lo veo directamente, ahí no me lo tienes que explicar nadie. Lo mismo cuando tienes una interacción con una entidad, ay, es que nos parasitan y tal. Bueno, hay gente que repite que nos parasitan, pero ¿alguien lo ha visto
Bueno, pues se puede ver y se puede experimentar y puedes comprobar exactamente cómo se hace. Entonces, sí, hay muchas cosas valiosas que se pueden extrapolar por fractalidad cuando vamos al otro lado. Y esto de que haya seres de la 4D que se encarnen en 3D y estén haciendo de las suyas acá, generalmente cuando se citan esos casos no son los positivos justamente los que harían ese laburo, ¿no? Yo no sé si esto es parte un poco del estado de guerra 24/7, la hora de la información, o es chamullo holístico, Robert, que puedan existir alguna entidad medio oscura camuflada en cuerpos humanos, algunos hablan de políticos, Illuminati, etc. Sí, para mí eso existe y es bastante lógico que existan posesiones. No suelen ser posesiones completas ni tomadas única y exclusivamente por una sola entidad por dificultades de conexión energética, pero habitualmente lo que nos damos cuenta en políticos, en situaciones o personas muy oscuras es que normalmente están tomados por alguna entidad preferentemente y luego otras se van turnando porque es bastante difícil crear esa cohesión 24/7. Entonces normalmente lo que tienen son, y esto lo hablan muchos esquizofrénicos o locos, gente que tiene problemáticas importantes de psicosis, son voces en su cabeza, no una voz en concreto, sino muchas. Y muchas que se van turnando en función del nivel de delirio y de disociación que tiene la mente. De hecho, todos somos en parte tomados por esas entidades de cuarta. O sea, nuestro campo mental está penetrado constantemente por entidades de cuarta y muchas veces las voces que tenemos en la cabeza no son exactamente la nuestra. Se puede ver muchas veces cuando una persona cambia abruptamente de tema y cambia de tono, cómo realmente está siendo tomado por diferentes niveles de entidades. Ya no solo es que esté conectado con campos diferentes de información, sino a veces ves cómo le cambia la voz, le cambia el tono, le cambia la mirada porque está siendo tomado por alguna entidad. O sea, esto es mucho más habitual de lo que parece, no es un fenómeno tan extravagante y excéntrico, sino que prácticamente con todas las personas que hemos hablado tienen alguna entidad que momentáneamente les ha tomado. No todo el rato, pero sí momentáneamente. Especialmente cuando uno, antes hablábamos de, entras en un partido de fútbol. Si entras dentro del partido de fútbol a muerte, es muy fácil que seas tomado por entidades y por egregores que están en ese momento operando desde la cuarta dimensión. Y por eso dices tonterías que en ese momento no piensas, amenazas al árbitro y dices auténticas chorradas que no dirías jamás si no fueras imbuido emocionalmente por entidades de cuarta que lo que buscan es que te enfades. ¿Sabés qué? Esto que me contás, Robert, lo vemos mucho en los exponentes políticos. O sea, acá tenemos nuestro presidente que se tilda, que dice boludeces, que le cambia la mirada. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo mismo. Hay memes que hablan de si el tipo cambió la sustancia que consume porque le cambia la mirada, se le cae. Lo mismo pasa con Biden, que es un meme, con el presidente Lula y con tantos otros exponentes políticos alrededor del mundo que parece como que de a rato se tildan, ¿no? Y me da la sensación de que estas entidades son torpes también, o no hacen bien su laburo, pero me da hasta la impresión que son como, sí, mamarrachosos, torpes, brutos, ¿no? Podrán tener algunas cosas, pero no sé, me da como una sensación de torpeza, no sé si lo sentís igual. La mayoría sí, excluyendo algunas de carácter un poquito más avanzado y retorcido, la mayoría son bastante idiotas porque cuando planteas una conversación astral con ellas o incluso en alguna meditación que te coloques y empieces a hablar con una entidad, te darás cuenta de que dicen tonterías solemnes. O sea, el nivel de razonamiento es pésimo, sobre todo porque no están acostumbrados a lo que es la tercera dimensión, que es la intelectual. Por eso siempre reivindico el ser humano. En nuestro intelecto, un ser humano desarrollado es mucho más inteligente que cualquiera de esas entidades. De hecho, si tuvieras una conversación astral con una entidad reptil de alto nivel, y yo las he tenido, no son demasiado inteligentes. Lo que tienen es un conocimiento más avanzado de algunas cuestiones en concreto. Y eso es lo que marca la diferencia. Los humanos que están aquí encarnados en lo más alto de la pirámide de las élites tienen conocimientos de ingeniería social avanzadísimos. Luego tienen la información que le dan esas entidades y la comunión, la confluencia de ambas cosas es lo que permite hacer los planes que hacen. La mirada largoplacista y de control energético que tienen las entidades de cuarta, pero la inteligencia e ingeniería social que tiene el ser humano de aquí. Pero si el ser humano de aquí es completamente tomado por la entidad, se vuelve torpe y estulto, porque las otras están acostumbrados a otra densidad vibratoria y la mente filosófico-científico que tiene el ser humano es prácticamente incompatible con la suya. Por eso reivindico la inteligencia del ser humano por encima
de otras inteligencias de otros mundos, que si bien tienen cosas admirables, no se pueden comparar en nuestro terreno. Hay algo que tenemos los seres humanos que es envidiable, ¿no? Porque a veces nos da la sensación de que todo gira muy alrededor nuestro, ¿no? O sea, no sé si son los sentimientos, si es nuestra mente, si es nuestra energía, o es que realmente tenemos esa partícula divina, como dicen muchos, ¿no? Porque mucho está alrededor de la especie. Parecería como que en cierto punto muchos nos necesitan energéticamente, nos quieren tomar, nos quieren controlar. Es como que hay un temor a que el ser humano nativo se desarrolle, ¿no? Eso ya viene a revelar el potencial tan brutal que tiene el ser humano. Si ponen tantísimos esfuerzos por frenar su despertar espiritual y todo el conocimiento, y de hecho en esto la religión ha hecho muchísimo, infantilizando todas las propuestas espirituales, para que precisamente cuando una persona empiece a acercarse a la toma de poder, se encuentre todo tipo de líneas rojas. Uno empieza a cuestionar los dogmas y los credos y le dicen blasfemo, le dicen hereje, le dicen que está tomado por el maligno. Todo cuestionamiento hacia el dogma se convierte en una línea roja. El que cuestiona la ciencia le pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay tantas líneas rojas por parte de personas que carecen de virtuosismo, ahí es que vamos en buena dirección. Porque normalmente nos llegan amonestaciones de personas que dicen buscar nuestro bien, pero que desde luego no demuestran estar a la altura del discurso que promueven. Así que, por supuesto, que tiene que haber mucho temor a nuestro poder, y de ahí que pongan tantísimos esfuerzos por tratar de desviarnos de nuestro camino. Así que, para mí, siempre tenemos de la naturaleza el libro de la vida, en el cual podemos detectar todas las reglas del juego. Tienen que estar disponibles la mayoría a simple vista, y las que no podemos llegar mediante deducciones, analogías o simplemente mediante la tecnología que sea el fruto de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia. Voy a hacer la última, Robert, que esto tiene que ver un poco a una cuestión personal que viene pasándome hace un montón de tiempo y que hoy se manifestó de nuevo, y no creo que sea coincidencia que me toque charlar con vos, y que hace una hora atrás una oyente y una amiga del alma me dice: Marco, soñé con vos. Bueno, en una época, cuando hacíamos radio, esto nos pasaba constantemente, y era leer un mensaje que alguien decía: che, loco, soñé con vos, que enseguida llegaban 10 que decían lo mismo. Y esos sueños no son sueños, qué sé yo, porque uno dice: ah, Robert, soñé con vos, y te lo manda una chica, enseguida pensás: uy, ahora tiene un sueño romántico, ¿no? Bueno, son sueños de situaciones habituales de vida, son sueños de que estás caminando con alguien. Hoy me contaba una amiga que estaba vendiendo agua junto con ella, o por ahí que me bajaba de un colectivo. ¿Qué es eso, Robert? Yo a veces me pongo a pensar: ¿qué hago cuando duermo? ¿Estoy de viaje? ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Es rarísimo, pero ahora me está empezando a despertar una cierta curiosidad, o es la exposición que uno tiene, qué sé yo, no sé. Bueno, hay muchos factores al respecto, y es, a veces sí que eres tú realmente el que está proyectado oníricamente, y debido a que allí funciona todo tan deprisa, la actividad que puedes tener oníricamente visitando a otras personas que te reclamen o que lo requieran es enorme, y a lo mejor una noche, si puedes hacer 5.000 conexiones o interacciones, pues puedes hacer 5.000. Entonces a lo mejor hay 6 personas que lo recuerdan de esas 5.000. O sea que realmente cabe perfectamente la posibilidad de establecer esas conexiones oníricas de noche. Luego hay otra parte habitual, que es proyección mental del otro. Cualquier personaje que esté expuesto públicamente, es más fácil que el cuerpo mental del onironauta, de aquel que está soñando, proyecte en personas y caras conocidas. Lo mismo que te puedes encontrar un actor de cine, o te puedes encontrar a Cleopatra o a quien sea, pero normalmente tomas personas cuya voz recuerdes bastante bien y cuyo rostro también seas fácilmente capaz de evocar. O sea que hay una parte que casi siempre es proyección e imaginación, pero a veces hay encuentros reales. Cuando el encuentro ha sido significativo, puede ser encuentro real. Y también hay una tercera opción, que puede ser una entidad que te suplanta. O sea, una entidad quiere conectar con la otra persona y toma la cara, el rostro y la postura de alguien conocido que le inspire confianza, seguramente con aviesos propósitos de manipulación y control. O sea, que básicamente serán los 3 escenarios: o bien que sea una conexión real, o bien que sea una proyección de la otra persona, o bien que hay una entidad que está usurpando, en este caso, a la persona que tiene mayor fama o persona pública, que es más fácil de recordar por cualquiera. ¿Y existe alguna manera de saber, para el que sueña, cuál de esas opciones puede ser la que le tocó, digamos? ¿Hay alguna forma de
una vez que uno despierta, tratar de entender qué fue lo que pasó, o más o menos? La única manera de saberlo es durante la acción, Mm. no cuando ya has despertado. O sea, cuando estás en el sueño, si eres capaz de ser lúcido haciendo ciertas preguntas, puedes llegar a deducir si es el otro. Aparte de que también hay una cuestión vibratoria. O sea, en el sueño astral, por ejemplo, es muy frecuente, vas a buscar a otra persona, la probabilidad de que sea una entidad usurpadora es altísima. Pues hay que hacer preguntas de testeo, pero sobre todo notar la energía. Cada uno de nosotros tiene una cierta impronta energética, o sea, podemos notar la energía de la otra persona. A veces en las tales es difícil poder diferenciar entre tres personas, pero es fácil diferenciar a una persona de una entidad. A lo mejor si me encuentro a tres personas queridas, no las sé diferenciar muy bien, pero sí puedo diferenciar fácilmente a una persona real de una entidad usurpadora porque lo que emiten es muy distinto. De hecho, seguramente a todos les ha pasado alguna vez estar en algún sueño, en el sueño tener a un par o tres de personas al lado, y aunque ni siquiera le has mirado la cara a esa persona, sabéis quién es. Sí, estaba aquí mi hermano y el otro era mi amigo, y casi ni lo he visto ni la cara, pero sé que era él. Y eras tú, pero con otra cara. Digo, es que daba igual la cara. He notado tu energía, he notado lo que tú eres. Entonces, sí, podemos distinguir las energías de la persona en el astral. Entonces, también hay que pensar, bueno, en el sueño, ¿qué sentiste cuando viste a esta persona? ¿Recuerdas lo que sentías? ¿Eras tú o era una proyección o no sentía absolutamente nada? Bueno, en principio, si es la persona real, algo se tiene que sentir. Y además tiene que ser más o menos lo mismo que sientes cuando ves a esa persona en físico o la ves en pantalla o la ves como sea. Porque a veces uno despierta y se queda con alguna sensación, ¿viste? Casi nunca uno recuerda los sueños, pero hay veces, por ejemplo, esta amiga que me escribió hoy me dice, yo me acuerdo, y te lo comparto porque estuvo buena la aventura, y se quedó como con una alegría, ¿no? No sé si eso suma o no suma, pero es como que se cerró ahí eso, y en el 3D nos quedamos con un resabio, ¿no? A mí me ha pasado a veces con otro tipo de sueños, pero bueno, es como que a veces se traspasa, que parecía que queda un remanente, ¿no? No, Eso por puede ser supuesto. una pista. Si la conexión ha sido real, tiene que dejar ese influjo energético, esa conexión, se tiene que luego reforzar cuando estamos aquí ya en vigilia. O sea, eso sí. O sea, si la conexión ha sido real, se tiene que notar aquí, precisamente porque ambas personas o bien reconocen lo mismo, o han visto lo mismo, o han sentido lo mismo, o deja algún tipo de sincronía, premonición, algo tiene que dejar si la conexión ha sido real, y a veces cuando la conexión es recíproca, entonces ya es el boom total. Pero normalmente, si es unidireccional, que es lo que suele ser más habitual, tiene que dejar algún tipo de impronta. Es decir, si me apareces tú y me das un mensaje que es revelador, seguramente la experiencia ha sido real, porque eso puede llegar a marcar mi vida. Ya tenemos una hora, Robert, y la verdad es que no te pregunté nada de astrología. Y como no quiero ocuparte mucho más tiempo, no sé si tenés ganas de compartir alguna energía que podamos tener adelante, que pueda ser aprovechable, como en eso que hablábamos al inicio, ¿no? De que todo lo que venga, tratar de ver con qué parte nos quedamos, ¿no? Si hay algún momento que vos veas donde haya que apretar el acelerador para ver qué hacemos. Bueno, para ir directamente a la más rabiosa actualidad, la energía que tenemos estos días es, en gran parte, vamos a decirlo como el jugador inteligente. Energía de Leo, dominante, con una conjunción Mercurio-Marte en Virgo. Esta combinación es el espíritu del jugador, el espíritu del niño, que disfruta, que se lo pasa bien, pero analítico, guerrero, con ganas de entender el rival, de entender el juego. O sea, básicamente tenemos unas 2 o 3 semanas bastante fáciles para tomarnos la vida como un juego que tiene unas reglas, que pueden ganarse, es un juego justo en definitiva, que puede ser tramposo en algunos puntos, pero que te da las suficientes herramientas para que puedas vencerlo. Sí que estamos en 2 o 3 semanas, yo creo que en general bastante armoniosas, bastante positivas, sobre todo las 2 últimas del mes, y buenas para todo aquel que realmente se tome la vida como lo que es. Una experiencia de juego, a veces los juegos pueden ser un poco macabros, pero de juego en definitiva, en el que hay unas reglas que son aprehensibles para el sujeto, en el que hay que lidiar con incertidumbre y en el que hay que apostar. Y apostar significa poner energía en cosas de las que no tenemos la seguridad absoluta de cómo van a salir. Pero eso es la apuesta. Ser capaz de dirigirnos a algún lugar con la esperanza, con la expectativa, con el deseo, con la intención de conseguir aquello que nos hemos planteado. A darle
para adelante entonces con esa energía a sacar el mejor provecho. Te quiero agradecer, Robert, como siempre, es un gustazo enorme charlar con vos y gracias por tu tiempo. A ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.